Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Marlon Rangel y en esta oportunidad mi equipo y yo les vamos a hablar sobre la corteza cerebral. Somos de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. La corteza cerebral reviste los hemisferios cerebrales. Tiene una aumentada superficie dada por el plegamiento, consecuencia de las circunvoluciones, que estas a su vez están separadas por surcos y fisuras. Tiene un grosor que varía entre 1,5 a 4,5 milímetros. También la podemos como agrupar en 6 capas eh, estructuralmente hablando. Son 3 capas profundas y 3 capas superficiales, cada una con sus características. La capa uno tiene pocas neuronas, fundamentalmente son interneuronas, en cambio tienen muchas dendritas y axones provenientes de neuronas de capas más profundas. En la capa 2 o piramidal externa son más predominantes las neuronas granulares y las dendritas apicales de neuronas de capas profundas como la capa 5 y la 6. Las neuronas de esta capa son principalmente pequeñas piramidales e interneuronas GABAergicas. En la capa 3 o piramidal externa se pueden encontrar gran variedad de neuronas, pero en ellas predominan las células piramidales, que usan como neurotransmisor los aminoácidos excitatorios del aspartato y el glutamato. La capa 4 contiene células granulares y células estrelladas espinosas, y acá es donde se recibe la mayor parte de las señales sensoriales. La capa 5 contiene grandes células piramidales que proyectan sus axones hacia lo que es los ganglios basales, el tallo cerebral y la médula espinal. En la capa 6 es más heterogénea porque se encuentran células, o sea, neuronas fusiformes, arregladas perpendicularmente entre la superficie cortical y están mezcladas con sustancia blanca. También contienen dendritas basales de neuronas de la capa 3 y 4, lo que son la capa 2 y 3, integran funciones corticales y proporcionan la mayor parte de las salidas a otras regiones corticales. Las capas que constituyen la corteza cerebral tienen diferentes inferencias, ya que se relacionan con distintas funciones cognitivas y sensoriales. En la primera, tenemos enumeradas la capa 1 a la 6, ya las hablamos, ¿ok? Y podemos ver una pequeña leyenda acá, que nos dice qué tipo de célula atraviesa cuál capa y dónde se encuentra su núcleo. Su núcleo, pues digamos que es la parte eh, más notoria de cada, o más gruesa de cada célula. Ejemplo, la célula piramidal, podemos observarla que sus núcleos se pueden encontrar en la capa 4 o en la capa 5 y se extienden o pasan a través prácticamente de todas las demás capas, ya sea de manera ascendente o descendente, y las abarcan a todas ellas. Así que podemos decir que es una célula que es una de las pocas que atraviesan todas las capas, ¿ok? Ahora bien, están las células estrelladas, que es otra célula de vital importancia, pero ¿cómo decirlo? Su ubicación no es tan extensa o no abarca tanto rango como las piramidales. Podemos verla que se encuentra entre la capa 4 y también podemos verla hay ocasiones en la capa 3 por el tipo de función que cumple. Ahora bien, tenemos la célula horizontal, ese es su nombre, ¿verdad? Es por la manera en la que ella se va desarrollando, como su nombre lo indica, se desarrolla de manera horizontal y no se extiende a través de las capas, sino que se mantiene en una sola. Y eso es lo que la hace particular en su nombre. La podemos ver en una primera capa, que es la capa más superficial, ¿verdad? Y está de color naranja. Su núcleo no es tan pronunciado como las otras capas, pero allí es donde ella reside, en la mayoría de los casos, ¿ok? Ahora bien, tenemos las células fusiformes, ¿verdad? Que están en una leyenda de azul claro, y su núcleo lo encontramos, por así decirlo, en la sexta capa, pero se extiende de manera
ascendente y descendente de igual forma, pero no llega hasta las primeras dos capas, sino hasta la tercera, en la mayoría de los casos, sabemos, ¿verdad? Y tenemos la última que es la célula que está en la leyenda de color verde. Y esta es, podemos decir que es la segunda célula, está, es en honor al nombre de una persona, ¿ok? Y esta es la, podemos decir que es la segunda célula que tiene o ocupa un gran rango de extensión de manera ascendente o descendente de entre las capas y ocupa desde la primera hasta la sexta. Pero su núcleo particularmente se encuentra en la capa número 4. Tengamos en cuenta esto. Aquí también podemos ver. Muy buenas noches, mi nombre es Pedro Maldonado y les voy a hablar sobre lo que es la extensión de los axones de las neuronas corticales. Bueno, ¿qué puede decir aquí? Depende del tipo celular y de la capa en la que pertenezca. Bueno, pero principalmente voy a hablar voy a hablar de las tres más comunes o principales. Lo que son axón corto, axón medio, axón largo o como lo dice ahí, axón intracortical, axón asociativo o comensurales y axón proyectivo. Bueno, se puede decir que los intracorticales son los que se encargan de la comunicación de las neuronas o comunicación interneuronal en el espacio intracortical, tan sencillo como eso. También se puede decir que aparte, bueno, aparte de con la comunicación, también se comunica con sus adyacencias. A diferencia del medio, el medio más que todo hace la comunicación en los espacios de los hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, y se puede dar un ejemplo principalmente como en la división, ¿verdad? En la comunicación, también en el medio de ellas dos se encuentra en un ejemplo el cuerpo calloso o el área de Phoenix. También, pero uno de los más importantes, que sería el tercero, es el que se encarga de enviar información a las redes subcorticales, tales como son el tálamo, el tronco encefálico, la médula espinal y los ganglios basales. También podemos hablar, bueno, ya hablamos de esta parte, ahora vamos a hablar de los tipos de aferencias que reciben en la corteza cerebral. Bueno, como lo dice aquí, depende del área funcional de la que pertenece. Área primaria, hay tres áreas: área primaria, área secundaria y área terciaria. La área primaria se encarga de la función cognitiva, de lo que es una señal o comunicación exclusiva del tálamo hacia el área cognitiva, de lo que es el tacto, el gusto, el gusto y la audición, ¿verdad? El área secundaria más que todo se encarga del proceso de información un poquito más a profundidad y llevarlo a la corteza cortical de manera más profunda. Eso no es tan relevante en la función cognitiva. Ahora, la tercera sí es una información que entra de manera abstracta, de manera compleja, a controlar las funciones cognitivas más importantes como lo que son el razonamiento, el lenguaje y la memoria, que son fundamentales para el ser humano a la hora de hacer cualquier tipo de hecho para hacer cualquier tipo de cosa, o sea, relevante a lo que sea, hasta incluso para pensar. Bueno, como también tenemos aquí el destino de las eferencias que envía la corteza cerebral, se puede decir principalmente que el destino también depende. Estos también son tres. Podemos decir que principalmente en la primera se encarga de la información que va al tronco encefálico, a la médula espinal. ¿Para qué? Para algo fundamental: el movimiento. Para hacer, o sea, son las áreas sensitivas motoras que se encarga de llevar la señal, lo que son el tronco encefálico y la médula espinal, para crear el movimiento voluntario. Cabe destacar ahí, es movimiento voluntario, que tú conscientemente lo estás llevando a cabo. El segundo principalmente se puede decir que también es la información que procesa, esta vez ya sería a los ganglios basales y a las cortezas subcorticales, que esto ya más que todo sería más que todo sería controlar lo que son los movimientos de una manera progresiva, como podemos ver el ejemplo de
de que la flexión o el estiramiento del brazo no sea de una manera excesiva o errática. Eso principalmente controla eso, la eferencia en lo que son los ganglios basales, que son los que controlan el movimiento. Y la prefrontal, ella es muy diferente. La prefrontal tiene una característica fundamental que envía pulsos al sistema límbico. ¿Para qué? Para que esto influya en lo que es el comportamiento, los sentimientos y más que todo en áreas muy fundamentales como lo que son también la forma de actuar de la persona. ¿O qué podemos decir con esto? Que la prefrontal es una de las que se encarga principalmente del estado de ánimo y comportamiento. Gracias por estar atentos.